sueros y etc. Le vamos a dividir esa clase en dos partes. La primera parte les voy a pasar la teoría de fármacos intramuscular y fármacos endovenosos. ¿Ok? El día miércoles nos toca práctica, ¿cierto? Sí. Quiero que vengan desayunaditos, bien alimentados, porque nos va a tocar quedar igual ese muñequito que ven ahí. Súper felices. Con una gotita de lágrimas saliendo del ojo, pero ya, felices, ¿no? Sí. Si ustedes no entienden alguna cosa de esa clase hoy, pregunten, no salgan de aquí con dudas. Les voy a comentar algo que pasó conmigo. Cuando yo estaba estudiando, quizá mi docente me ha explicado de una forma, o cuando hice SEAS, la persona que me hizo la capacitación me explicó de otra forma, o en tal actividad otra persona se explicó de otra forma. Lo que voy a trabajar con ustedes es la técnica correcta, la forma cierta de aplicar un intramuscular o un endovenoso. Si usted me aprendió de forma, no voy a decir equivocada, porque cada persona leva su vida, se aprendió de otra forma, puedes adaptar la forma con que usted aprendió como la forma correcta, desde que no me haga daño a su paciente. Algunas situaciones van a ver que ao movimentar una aguja inadecuada, ao aplicar inadecuado, ao utilizar una técnica inadecuada, puede producir más daño do que una forma más correcta. Entonces les voy a intentar ver las formas como que ustedes aprendieron y si es una forma que es peligrosa su utilización, vamos a adaptarnos. ¿Entendieron? Los que están grabando audio, pida a sus compañeros que le pasen las fotos después, porque es la imagen importante en esa clase. Más imagen do que mis palabras. ¿Ya? Bien. Cuando estudiamos medicina, tuvimos una materia en el primer semestre, ¿cuál eran los profesionales? Una tal de anatomía. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí. ¿Qué tal fue su anatomía virtual? ¿Beleza? Esse no me convenció mucho. Tiene ese archivo raro. Dale un segundito de ver acá. Ok. Esses vídeos van a ser más para la parte endovenosa, ¿ya? Que le voy a hablar sobre el conjunto paquete vascular nervioso, para qué cada vena o cómo usamos cada uno. Ahora aquí. Primero entendemos las presentaciones de fármacos por vía endovenosa, intramuscular, subcutánea. En otras palabras, entendamos la presentación de los fármacos en ampollas, frasco-ampollas. Acá. Esse fármaco, ¿a qué familia pertenece? AINE. ¿Cuál es su indicación? Dolor y fiebre. En otras palabras, analgésico y antipirético. Ese fármaco actúa como su mecanismo de acción. ¿Cuál es? Bloquea la COX-1 y la COX-2. Entonces necesitaba avanzar essas informações en el primeiro parcial, enseñarles a utilizar esse fármaco de forma adequada y ahora vamos ver las formas de utilización para vía endovenosa o intramuscular. El día de ayer yo estaba de turno y me tocó un paciente y ese paciente decía, Doc, yo te cuento que estoy con dengue. Y el médico vino a mi casa y me prescribió el fármaco llamado Dioxador. ¿Conocen? Sí. ¿Qué es? Dipirona. El mismo. Dioxador, metamizol, dipirona son nombres del mismo fármaco.
Dije, ¿y de cuánto te pasó? De 500 miligramos, porque en tableta solo hay de 500 miligramos, ¿bien? De ampolla yo tengo de 1 gramo. Pero también me pasó, Doc, paracetamol. ¿De cuánto le pasó? De 1 gramo. Uy. Ok, ¿y a cada cuántas horas te pasó ese fármaco el médico? Me pasó a cada 6 horas. Dije, el paracetamol, ok, a cada 6, porque máximo es cuánto por día? 4 gramos. Ese sobrepaso de eso, ¿qué me produce? Daño hepático. Hepático. ¿Y el antídoto cuál es? Ella se echó sus videos, así que están aprendiendo, ¿no? Interesante, los pajaritos están casi pájaros oficiales para usar vuelo. Ahora, el problema ahí fue que el médico que le consultó le pasó paracetamol a cada 6 y metamizol a cada 6. Ah. Sí, o sea, si es un proceso de dengue que me va a durar más o menos por 5 a 7 días, esa molestia, ese dolor, esa fiebre que tiene el paciente, es una locura darle paracetamol a cada 6 horas y metamizol a cada 6 horas, porque los dos me bloquean la COX-1 y la COX-2. Si no le afecta al hígado del paciente, te garantizo que una úlcera le voy a dar. ¿Me entendieron? ¿Qué le dije? La fiebre no te está bajando por nada. No, doctor, hay un momento que hay tanta fiebre. Ok, entonces lo que vamos a hacer es intercalar los dos. Entonces vas a seguir tomando a cada 6. Metamizol me toma en la mañana, pasa 6 horas me tomo paracetamol, pasa 6 horas me tomo metamizol, pasa 6 horas me toma el otro metamizol. Entonces lo que hice a ese paciente fue darle un fármaco full potencia para fiebre y un fármaco full potencia para cefaleia, pero intercalado. ¿Me entendieron eso? Una sí, una no, una sí. Una Exatamente. Y eso, doctores, vão aprendendo com o tempo. Cada vez que vai a uma consulta, que vai acompanhando os pacientes, vão ver essas variáveis. E em isto já têm uma buena início e agora é só adaptar seu protocolo clínico. ¿Me entenderam? Ok. Metamizol. La dipirona, ustedes me van a encontrar de 1 gramo para 12 ml. Y hay otro fármaco que se llama terapiol fuerte o dioxador fuerte, que es 2 gramos de dipirona en 12 ml. ¿Puedo utilizar hasta 2 gramos por dosis de ese paciente? Puede. Pero mucho cuidado, porque ese fármaco en vía endovenosa, ao administrar, me tiene un efecto adverso complicadísimo, porque me produce hipotensión. Segundo efecto colateral que poderia produzir esse fármaco é a hipersensibilidade. Doutora, a última, que é um fármaco? Ei, menina, doutora, que é hipersensibilidade a um fármaco? Como? Doutora, você, a última acá? Você de azul? Perfecto. Entonces, hipersensibilidad significa tener alergia o tener adversidad a ese medicamento. Cuidado que la dipirona es uno de los principales fármacos relacionados con reacción de hipersensibilidad. ¿Ok? Essas informações que lhe estou passando, me lo vão revisar sua tabla, porque agora agreguem a sua tabla esses dados caso não estejam. ¿Está bien? Viene de 1 gramo y de 2 gramos por 2 ml. ¿Qué significa? Que el contenido acá dentro de esa ampolla, esa es una ampolla de vidrio, su contenido acá dentro, en esos 2 ml, es 1 gramo. Si le quisiera pasar de medio gramo, o sea, 500 miligramos, ¿cuánto utilizaría de esa ampolla? La mitad. ¿Ah? La mitad, medio ml. ¿Me entendieron? É importante saber isso. Primeira coisa, sim, porque quando vou prescrever, se não quero passar uma ampolha completa, le posso dizer, aplique-me meio ml, entenderam? Ou 1/4, ou seja, 250 miligramas. Então, conhecer a apresentação é fundamental. Outra forma que vocês vão encontrar os fármacos, por exemplo, isto é farmacologia 2. Pero já viram que a hidrocortisona, por exemplo, vem dessa forma. Esses são frascos ampolha. Perdão. Acá eu tenho penicilina bezatínica, pero há um fármaco que vocês manejam e têm que manejar, que é a hidrocortisona.
Ele viene en un frasquito de vidrio, ¿ya? Tiene una tapita de metal acá arriba y hay un sello, una goma acá encima de él. ¿Se acuerdan? ¿Vieron una vez? Sí. ¿Sí? Bien. Esos fármacos normalmente vienen así: polvo para suspensión intramuscular, polvo para suspensión intramuscular. ¿Me entendieron? ¿Qué significa? Es que ese fármaco, no estoy hablando si voy a poner endovenoso o si voy a poner intramuscular. Le estoy diciendo que viene en un polvo ahí adentro y necesito diluir ese medicamento para poder aplicar en el paciente, sea intramuscular o sea endovenosa, como se corresponda. No estoy hablando de ese fármaco, porque la penicilina, esta acá, no se pone endovenosa, ¿está bien? Le estoy hablando de la forma farmacéutica de ese medicamento. Para saber en cuál vía se administra, si es intramuscular, si es endovenoso, si es subcutáneo, en el ojo, donde sea, siempre me voy a buscar que el fármaco me diga acá, intramuscular. ¿Ven acá, abajo? Fíjense esto. IM y V, ¿qué significa? Intramuscular y endovenoso. Cuidado, porque às vezes, não sei se suas mamás, papás, tios, tias, pincas, coleguitas, guardam medicamentos em casa. Sim? Frasco ampolha sempre vem em polvo? Sim, sim. A diferença de um frasco ampolha para uma ampolha normal é que aquele frasco ampolha tem um selho de goma hermético, um selho para que pueda isolar esse fármaco do meio externo depois de uma pinchada e etc. Ahorita le hablo más sobre isso, ¿ya? Entonces, no me importa, no sé si ustedes tienen amigos o amigas en casa, familiares que guardan ampollitas, fármacos, tabletitas después de utilizar y que te sobraron 5 o 6. Cuidado, porque a veces utilizamos cajitas de otra cosa para guardar otra cosa dentro. Imagínense ustedes tomando una Coca-Cola de 2 litros y llenando de agua para aprovechar esa botella. ¿Hacen esto o no? ¿Sí? ¿Lo que está dentro de Coca-Cola? No. No, es agua. ¿Ya? Y cuidado con eso también, porque a veces su paciente, su amigo, su mamá, usted mismo me guarda una caja y dentro de esa caja tiene otra cosa. Entonces, las cajitas de presentación de los fármacos, más bien concéntrese en lo que está escrito en la ampolla. ¿Está bien? En la ampolla no hay como equivocarse. Siempre fíjense, porque aquí lo mismo que está aquí, también va a estar escrito acá. ¿Entendieron eso? ¿Ya? Terceira informação importante: às vezes há ampolhas que são muito parecidas umas com as outras. Complexo B, diclofenaco e metamizol, todos têm esse mesmo color. Cambia quizá um pouquinho o formato ou o nome, mas cuidado, que todas têm sempre algo muito parecido. Beleza? Existe outra forma de apresentação de los fármacos que também são ampolhas, ¿ya? Pero esta es una ampolla de plástico y esta es una ampolla de acero, vidrio. Entonces vamos a tener cuidado porque por la cuestión del medio ambiente y las otras situaciones más, empezamos a dejar de utilizar en algunos casos ampollas de vidrio. También porque esto me es más complicado para descartar. Para eliminar eso a la basura necesitas una caja llamada Descarpax o un pérforo cortante, un recipiente para que eso pueda ser eliminado de forma segura, para que otra persona no se pinche, no se corte con esos vidrios, ¿ok? Entonces empezamos a cambiar un poco el formato y empieza a utilizarse las ampollitas o los frasquitos de ampolla de plástico, ¿está bien? Si usted me quiera, aquí me lo puede llamar de frasco, no hay ningún problema, pero cuidado con la cantidad de ml que viene, porque un frasco de 200 no es lo mismo que un frasco de 10 ml o de 5 ml, ¿está bien? ¿Entendieron? Para no chuparse, sigo llamando de ampolla, no hay ningún problema, no le va a afectar en nada esto, ¿está bien? Más importante que eso es saber cómo abrir ese medicamento cuando le corresponde. Ven que tengo una línea azul aquí y una línea azul más abajo, ¿sí? Eso significa abra aquí, nada más. No le hicieron para que se quede con su corbatita más estéticamente hermoso, no fue para eso.
Foi para dizer que esta é a zona de debilidade de este vidro. Então, se você me vai fazer pressão, se vai romper. Este de aqui sigue o mesmo formato, mas não tem algo que te diga, esta é a zona de debilidade. O único que tem que fazer é agarrar com os dois dedos. Aqui está su cosita de, ¿no? Tienen que hacer con los dos dedos como pinza y agarrar acá. Agarrar aquí y girar, nada más. Agarra con los dos dedos y gira. Y eso lo va a hacer abrir, lo va a romper ese frasquito que tiene. ¿Entendieron? ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Ni un punto de pregunta? Porque hay algunos que no tienen la cosita, no tiene un puntito, ¿ya? Y ese puntito significa aquí es mi zona de presión, aquí es mi zona de debilidad. ¿Está bien? En la práctica les voy a hablar cómo abrir cada uno, cómo funciona cada uno. ¿Beleza? A ver si consiguen entender. Ese de acá, ¿qué es? Frasco ¿Y este? Ampolla. Ampolla. ¿Y este? Jeringa. Bien. ¿Por cuál vía se administra esto? ¿Y cómo sabe? Intramuscular. Vía I, B, y aquí me va a decir E y N. ¿Ya? Intramuscular y endovenoso. Pero aquí ustedes no consiguen ver, y si no ven adecuadamente, no lo adivinen. Cuidado, porque a veces puede complicarse por adivinar algo al paciente. Fíjense, algunos tienen sus líneas y tienen incluso el puntito. ¿Dónde es tu mayor zona? En el puntito. ¿Ok? Entre puntito y línea, el puntito siempre va a ser más fácil para poder abrir el medicamento. ¿Está bien? ¿Ese por dónde se administra? Intramuscular y endovenoso. Ya. La pregunta, siempre les dije del tramador, me apliquen por vía endovenosa, ¿cuánto de agua lo va a diluir? En 20 ml. No, tramador lo diluye en 100. ¿Ya? Todo lo demás en 20, tramador en 100. ¿Y intramuscular en cuánto lo va a diluir? Directo. ¿Ah? Directo. ¿Directo? ¿Sí? ¿Diluye o no diluye? Tramador intramuscular. No lo diluye, directo, como dice el doctor. Aquí me viene una bolita de 12 ml y lo va a meter 12 ml en el bumbum del paciente, y en el glúteo mayor. ¿Entendieron? Intramuscular. Solo van a usar agua para diluir intramuscular si sea fármacos que vienen en polvo. Todo lo demás es directo. Ustedes cometen muchos errores en las recetas. ¿Entendieron eso o quedó en duda? ¿Alguien no entendió? Ya, vamos. Si tengo que pasar, por ejemplo, un metamizol al paciente, ya, para el y es para hacer vía intramuscular. ¿Qué necesito? Solo el fármaco más La jeringa. Nada más, porque la dipirona viene en una ampolla, viene líquido, ¿beleza? Si le voy a pasar un diclofenaco intramuscular, ¿qué necesito? El fármaco más una jeringa. ¿Por qué? Porque viene ya diluido, viene en líquido. Ahora si le digo, páseme una hidrocortisona intramuscular, necesitas la hidrocortisona y necesita una agua destilada. Ahora sí, porque viene un polvo y lo que tienes que hacer es diluir ese polvo para poder aplicar al paciente. La pregunta es, ¿en cuánto de agua destilada lo voy a diluir la hidrocortisona, por ejemplo? Intramuscular. En 10. ¿Cuál es la capacidad máxima del músculo, el bumbum? 8. De 7 a 10 ml. Entonces, no me vaya a darle 10 ml en ese paciente, porque sería top máximo. Le va a producir mucho dolor y le va a producir la bolita que uno tiene acá. Vamos a hablar más sobre eso en la clase práctica. Esa bolita, ¿no? Se debe a una reacción del propio fármaco en el cuerpo, o se precipitó, o se empedró ahí, o has aplicado muy superficial. Entonces, para evitar esos problemas, siempre que es intramuscular, me diluya en 5 ml de agua destilada, nada más.
Si necesitas poner algo más ahí, como una dexametasona, le pones su 1 o 2 ml que corresponda y listo. Dos. En la práctica me llegas 1 hora y la teórica 5 horas. Le voy a dar clase extra para que dividen hasta dividir todos los grupos igual a los otros chicos. ¿Entendieron eso? ¿Entendió, doctor? Sí. La otra doctora entendió también, ¿no? ¿Y qué tal? Vamos a ver. El día de la práctica que me estén matando a sus compañeritos, van a ver. Te dice la grabación de sus colegas, ¿ya? ¿Alguien quedó en duda sobre esto? Segundo paso. Las jeringas. Las jeringas, mis nobles doctores y doctoras, tienen varios tamaños y formatos. Hay jeringas de vidrio, que utilizábamos en odontología. No sé si siguen utilizando más. Respira, protege el Señor. Va. Sí, respirar la rosa y soplar la flor. No me digan tarde de mi clase. Acá. Esa es de 1 ml. Normalmente le usamos esa jeringa para insulina, para ganar plata. Sí, los estéticos, los dermatólogos y no sé qué, ganan plata con esa simple jeringuita ahí. ¿Ya? Ellos tienen las jeringas de plástico un poco más de formato y ahí dentro de una jeringa pues no mayor que esto viene un producto que vale $100, el Botox. ¿Sí? Y paraliza para que no te queden rugas en la cara. ¿La primera cuánto tiene? Esa de 1 ml. ¿Insulina no se llama? No, hay aguja para insulina y hay aguja de 1 ml normal. La diferencia, por ejemplo, es que si yo tengo una aguja de insulina, ella, por ejemplo, aquí está la aguja, ¿no? La de insulina no puedo hacer esto, retroceder. De insulina y de vacunas, ellas van pasando y si queda ahí, no consigo jalar de vuelta, ¿entiendes? Para que no te acumule aire ahí adentro. Una vez que aprieta, se aperta. Esas jeringas que ven acá, todas ellas yo puedo aspirar un poquito el vehículo de ella y me retrocede ese líquido que está acá. ¿Entendieron eso o no? ¿Sí? Entonces, jeringa de 1 ml, yo tengo tipo insulina y tengo la normal. ¿Cuál nosotros utilizamos? La normal, siempre, 24/7. Ahora, hay variables de ellas, por ejemplo, la que trae ya el fármaco, el Botox, la heparina, la que trae algunos productos que yo tengo un líquido más espeso, tengo un valor más así en relación a su composición, entonces ellos prefieren una mayor protección, una jeringa que ella es menorcita, pero un poco más gordita para que entre la misma cantidad, solo que se quede más estético o más protegido el producto. ¿Me entendieron? A ustedes les estoy diciendo eso porque daqui a 1 año me voy a llevar dermatología. Y en dermato quizá hagan prácticas cuando vayan a hacer aplicación de plasma, aplicación de tal cosa, entonces siempre van a ver esto en las estéticas y en medicina interna con los pacientes para heparina o insulina. Otra forma de utilización de esas vacunas, de esas jeringas, es para poner vacunas. ¿Bien? La misma aguja tipo insulina, la jeringa tipo insulina, también hacemos para vacunas, en las cuales no puedo tener nada de aire ahí y lo que tengo que hacer es poner en el paciente. La diferencia de una vacuna, de la aplicación de una vacuna para la aplicación de un fármaco del día a día, es que las vacunas yo pongo en la zona deltoidea, en el deltoide, en el bracito del paciente. Doctor, yo quería ponerme una penicilina, pero no quiero mostrar mi bumbum. Estás con un profesional de área de salud a su lado, es un profesional que le va a aplicar, y si ese profesional no tenga la ética profesional para aplicarla, busque otro. Nunca me ponga más que 3 a 5 ml máximo en el brazo.
Su capacidad máxima es 5 ml. Y el máximo que ponemos es 3. Peor, por ejemplo, el doctor, yo, el otro allá. O sea, normalmente los hombres tienen un poquito más largo el brazo, ¿cierto? Entonces entra porque tiene mayor masa muscular. Pero hay mujeres que son bien delgaditas, bien flaquitas, pues tengo que incluso poner menos que 3 ml ahí. ¿Está bien? Cuidado. Me pone demasiado fármaco, no se absorbe adecuadamente. Doctora, ¿estás revisando WhatsApp mismo llegando 1 hora tarde a mi clase o estás No, anotando? estoy anotando. Ya. Lo que está diciendo en la imagen. Está bien. Ajá. Está rabioso el doctor. Otra situación. Caray, casi 2 horas más tarde ya, toda semana. Otra situación en las ampollas por vía, las jeringas de 3, 5, 10, 20 y así por delante. Las jeringas de 3 ml y de 5 ml suelen tener el mismo precio. Entonces, si usted me prescribe a un paciente la de 3 o la de 5, no le va a afectar en nada financieramente. Sí, al dueño de la farmacia, ¿ya? Porque él paga precio diferente. Por ese motivo, casi nunca le piden de 3, ellos siempre en farmacia van a encontrar la de 5. Quiero que tenga atención también a una parte que está aquí arriba de la jeringa. Ahorita les voy a mostrar algunas cosas más sobre esto, porque hay unas que son de encaje y otras son de rosca, hay de doble rosca todavía, para ser un poco más fuerte y no pasar eso de poner y se saca, no la tapa, que se saca la aguja, ¿no? Entonces le pongo, le giro y hago así, ¿no ve? ¿Sí? No, porque si hago así me voy a curar. Entonces aquí le pongo, encajo, saco, encajo, ¿ya? Hago así una aguja, no va a pasar nada, ¿ya? ¿Para qué utilizaría las jeringas de 20 ml? Medicamento venoso. ¿Para qué utilizaría las de 10 ml? Intramuscular, endovenosa alguna. Podría ser intramuscular, podría ser endovenoso, ¿ya? Para retirar fluidos corporales, por ejemplo, en algunas situaciones tienen que aspirar, entonces utiliza esa jeringa porque é mais fácil. Quando vai evolucionando sua carreira, quando vai passando mais tempo, vão ver que a maioria das endovenosas não lhe pedem 20 ml, lhe pedem de 10, porque a maioria dos fármacos pode passar 10 ml diluído endovenoso. Solo que, como les dije, são pajaritos todavía, são polidos nuevos e não quero que me haga nenhum paciente ter uma hipotensión ou uma flebitis, que são as principais reações por passar um fármaco mal diluído de forma muito rápida. Então, quando vão avançando, vão ver que a maioria dos profissionais ou usam a de 20 ou usam a de 10 para ser endovenoso. A ustedes, endovenoso, mi consejo é todas em 20, exceto o tramadol, que é em 100 ml. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque estão adaptándose. Una pregunta, doctor. En el tramadol que tiene que ser de 100, tiene que ser una solución de... ¿Cómo? Poderia, no hay de 100 ml. usar, não há, pero há soro fisiológico de 100. Poderia utilizar um sorito de 100. Ou poner em um microgotero. Vamos a, quando avancemos en endovenoso, te voy a mostrar cómo sería el formato. ¿Está bien? ¿Entendieron eso? Sí. Agujas, jeringas, variables. Doutora, então muscular pode ser de 3 ou de 5? De 3, de 5 o de 10. ¿Ya? Si voy a hacer, por ejemplo, una penicilina en el bumbum del paciente, en el glúteo, le pido su penicilina, su agua de 5 o de 10, mejor pídele una agua de 10 ml, ya voy a entender por qué, no necesitan utilizarlo todo. Le pida su jeringa de 10 y, si es el caso, una dexametasona. ¿Está bien? Atención acá. Catéter es diferente de aguja. Eso es lo que ustedes ven. Ah, ¿ven que acá hay una rosca? Sí. Sí, ¿no ven? Este azul, verde acá, esse verde se continua com uma aguja, ok? E esto é uma aguja hipodérmica. Aguja, listo, ¿está bien? Não necessitam pelear por esto. Pero estos son diferentes, estos son catéteres.
Doctor, pero me dicen allá de donde yo hacía práctica voluntariado, me decía que eso era una mariposa. Ok, mariposa es el nombre que nosotros utilizamos 24 horas del día, pero torna-se el producto en sí se llama catéter. No catéter palomita, ¿no? Pero es un catéter endovenoso, catéter endovenoso, catéter tanto. Hay varios tipos de catéter, ¿entendieron? Este no lo llaman de palomita, porque nadie lo va a entender cuál es el catéter de palomita, pero sí lo llamamos de mariposa. Yo tengo las alitas de mariposa, su soporte, le voy a pasar los nombres técnicos todos todavía, ya no se preocupe. Yo tengo la aguja, y esa aguja se continúa por acá, agarrando por la alita de la mariposa a un ducto, a un conducto, ¿qué? A un tubo. ¿Está bien? Después del tubo viene un conector, que por si acaso tiene una tapa de protección y aquí es en formato de rosca. ¿Para qué esto? Porque esto lo engancho en el lugar de esto. ¿Está bien? ¿Y en qué tipo de jeringas normalmente utilizo eso? Entonces uso este catéter acá y una jeringa de 20. Listo. ¿Está bien? ¿Para qué? Para aplicar medicamentos si es menos de 20 ml. No me importa si voy a pasar 20 ml, cambio la aguja, la jeringa y pongo más 20. No estoy hablando sobre esa cantidad, lo que me preguntaba ese día, la semana anterior. Lo que estoy diciendo es que por comodidad y tiempo que el paciente va a estar ahí inmóvil o debería estar, o el profesional está aplicando, por comodidad, normalmente le prefiero pasar máximo hasta 20, ¿ok? No es raro y no va a ser una única vez que ustedes me van a llegar a un hospital y van a estar utilizando ese tipo de catéter para pasar un suero en el paciente. Vamos a ver, porque hay casos que tenemos que hacer. Doctor, por ejemplo, en el tema de las ampollas o de los frascos que hay que hacer dilución, ¿no es cierto? Si nos enseñan las recetas a poner, creo que se pone otro tipo de aguja. Una vez a mí me pasó, me inyectaron con la misma que administraron del frasquito y rebotó en mi glúteo prácticamente porque tenían que cambiar de jeringa, ¿no es cierto? Y me parece que es trabajo. Sí, ahorita les explico un poco sobre eso en relación a la jeringa, ¿ya? La aguja, ¿está bien? Entonces, algunos casos, pero es interesante eso, algunos casos ustedes van a ver que van a estar usando esto para pasar un suero en el paciente. Sí, el problema es que esto de aquí tiene una árvore de metal y ese metal se queda en las venas. Y no sé si ustedes alguna vez vieron una vena de ustedes. ¿Vieron? ¿Sí? ¿Vieron la vena en vivo de ustedes? Ah, ya, está bien. De un cadáver no cuenta porque ustedes vieron virtual. No, mentira. Del cadáver no cuenta porque ya está rígida. Mismo que vieron las prácticas del teatro porque se hizo revelación, ¿no? Hablo así solo para molestarles. Pero esas ya están más rígidas, ya no tienen más la misma capacidad o el mismo tono que tienen los vasitos de nosotros. Por último, usted me llega en casa y busque un animalito, ¿no? Ya, después le explico. Ya, ustedes me van a procesar los derechos de los animales. Entonces esas venas son muy delgaditas, entonces cualquier cosa le puede romper. Por un mal movimiento que haga el paciente, se me brota y ¡pum! Se estoura. Por ese motivo, se utiliza otro tipo de catéter. Fíjense, esta y esta es muy parecida, casi que idéntica, ¿sí? No, ¿cómo que idéntica? Una tiene alita, la otra no tiene. Una la aguja es más pequeña para afuera, la otra más grande para afuera. Es porque ese catéter corto de aguja con cánula, ese nombre gigantesco se llama bránula. ¿Ya? La bránula tiene una capa, un recipiente donde está toda la bránula. Tiene una aguja o un fixador, una parte de metal, que se continúa con un soporte de vidrio, ¿bien? De plástico, perdón. ¿Ok? Acrílico, no sé. Aquí adentro, ¿ven que hay una cosita un poco diferente? Ese es un filtro, o en otras palabras, una tapa. Entonces, él viene y lo está tapando esto
para que al canalizar el paciente no te vuelve toda la sangre, no te salga toda la sangre por ahí. Entonces viene para tapar el reflujo. Lo que vas a tener que hacer al introducir eso en el paciente es que esto de aquí, ya un cono, está por encima de esa parte de metal. Entonces, ¿cómo funciona? Lo canalizo el paciente por completo. Esta parte de metal lo voy retirando y voy dejando ese cono de plástico. Entonces, cuando el paciente haga uno u otro movimiento, es menos probable que se le rompa su vena. No quiere decir que no va a pasar. Estas son las bránulas que nosotros utilizamos para fármacos endovenosos. ¿Entendieron? En relación a las mariposas, hay varios tamaños. Ustedes pueden recibir el nombre también de scalp, ¿ya? Cuanto menor sea el número, significa que más grueso va a ser el calibre para pasar fármacos más rápido, o, por ejemplo, para personas que tengan la vena más delgadita o para pasar pequeñas cantidades, prefiero una mariposa de pequeño de grande calibre, número grande, ¿ok? Por ejemplo, 19 es grande, 27 es pequeño, aquí al contrario. ¿Me entendieron eso, no? Sí. Aquí están algunas de las indicaciones. ¿Qué significa dosificación en bolos, chicos? Seas. Sí. Despacio, lento, diluido en 10 a 20 ml. Bolos. Con bolo. No es un bolo de coca ni un bolo de preparo. ¿Ya? Y nunca se olvide, obrigado a mí. Está escrito acá. No sé. ¿Entendieron de los scalp? Sí. Creo que eso ya les había mostrado, ¿no? Sí. Ya. De las bránulas lo mismo, ¿no? Fíjense. Aquí, así era bien montadita, y lo que voy a hacer, si se dan cuenta, aquí está el metal y aquí está el plástico, ¿no? Entonces lo retiro de una y otra y le aplico al paciente. Saquen su fotito de esto. Nada de intentar hacer trampa también, porque hay personas que tienen la vena gruesa y no es porque le duele más o le duele menos que voy a usar una cosita más delgada. O sea, si me intenta hacer eso, quizá lo vaya a meter parte. Y la penicilina, comprarse una aguja pequeña para que no le duela cuando entre el bumbum, significa le va a dar 2 a 3 pinchadas, porque la penicilina es un fármaco muy espeso. Y al pasar ese fármaco que es muy espeso, se va a trancar. Y como va a trancar, tiene que sacar, aspirar y pinchar. Entonces la aguja no quiere decir que, por ser pequeña su tamaño, significa que va a pasar el fármaco mejor. Cuanto mayor sea su número, menor es su calibre. Vamos a hablar con el de agua. ¿Entendieron eso? Sí. Ok. Mucho cuidado con esto. Lidocaína. En su tercero parcial vamos a hablar de fármacos anestésicos, ¿no? Anestésicos locales y así por el otro, y vamos a hacer prácticas de esos anestésicos. Ya, sí, vamos a anestesiar a sus compañeros y ustedes van a poder cortar su dedo fuera, no se preocupen. Ah, ya. Los iré a notar principalmente. Hay que hacerlo bonita. Yo quiero. Ya, fíjense, cuidado porque algunos frasquitos, ¿de qué es ese frasco? Plástico. Agua, ¿no? Ah. Solo que é água, solo que essa água é água com lidocaína. ¿No? Sí. Para las penicilinas, pero eso que dice, solución inyectable intravenosa. Si usted me mete una lidocaína endovenosa, chao de princesa a su paciente. Cuidado, no me pongo, igual diclofenaco, y aún así me pusieron. Lidocaína no me pasen en vena. Diclofenaco, lidocaína, morfina son fármacos que lo puedes aplicar en el paciente si sea con bomba de infusión.
Se não sea com bomba de infusão, não tenho que meter mi pata aí, porque o paciente vai ter um paro, vai ter um choque, vai ter uma vasodilatação generalizada e se me vai complicar. Eu atendia uma paciente que lhe passava o fármaco endovenoso ceftriaxona. Tinha que aplicar esse fármaco de horários em horários e ela ia hasta onde eu trabalhava e allá lhe passava o medicamento. Um belo dia eu estava com outros pacientes e não tinha como aplicar o fármaco. Os antibióticos têm que seguir um horário certo. E lhe dije à senhora, sabe que? Vaya a um estabelecimento de saúde para que lhe possa poner esse medicamento. E foi a um determinado estabelecimento. Lamentavelmente, ele ou la irresponsável, porque isso é um crime, que lhe atendeu, de la farmácia le venderam ampolhas, porque ela comprava o medicamento, não? Então le venderam ampolhas de água destilada com lidocaína. Entenderam? Porque o fármaco era em polvo, tenía que deshacer em polvo e aplicar em vena, porque minha prescrição era para aplicar em vena. Então, em vez de dar el agua normal, fíjense. Qual era a diferença de um e o outro aqui? El azulcito. Não, fíjense, esse é azul e esse é gris. Sí. Não, claro, 5 e 10, pero fíjense, color para identificar. E o tamanho, pero igual tenho água de lidocaína de 10. Então, a irresponsável ou el irresponsável não se fijou no que entregou a paciente. Le dio a la paciente que foi a la sala de enfermería e aí, más bien, era una licen que le estaba poniendo el fármaco, porque si fuera un aluno no sabía ni idea de lo que hacer, pero lamentablemente la licen se confió como el costumbre le acaba haciendo equivocarse. Entonces la licen se confió en el fármaco, le preparó el medicamento y ¡pum!, le aplicó en el del paciente. Al momento de aplicar, la paciente empieza a tener sudoración fría, baja frecuencia cardíaca, a querer desmayarse y ¡pum!, se apaga. Y ahí el desespero. Doctor, no sé qué, viene el médico que estaba de turno de emergencia y le atendió a la paciente. Moral da historia, la farmacéutica se equivocó, la licen se equivocó y la paciente también, porque como voy a comprar algo y no confío, ¿no? Y el médico se equivocó y cometió el mayor crimen de todos porque le mintió a la paciente. Señorita, usted, despierte. Señorita, usted quizás tenga alergia a ese fármaco. Dígale a su médico que no le dé ese fármaco más. Doctor Bruno, te cuento que he pasado mal acá y quería ver si podía cambiar de fármaco porque el médico de emergencia me dijo que yo tuve alergia a ese medicamento. Pero ya me cobraron acá y ya me pasaron la hidrocortisona más por la reacción alérgica. Y dije, perfecto, véngase acá en el consultorio. Entonces ella fue a donde yo trabajaba y llegando allá con las ampolitas que le sobraron. Señorita, acá usted tiene dos opciones. Dejar en la mano de Dios que Dios haga lo que tiene que hacer o andar a ganar plata, porque esto es negligencia profesional por completo. Eso, chicos, pasa y va a pasar todo santo día en cualquier lugar que usted vaya. Cuando yo les digo, sean exigentes con ustedes, confíen las cosas, revisen las cosas, es para cometer ciertos errores. En esta, más bien, estaba dentro del establecimiento de salud que había conocimiento para solucionar el error que se cometió. ¿Me entendieron? Pero imagínense ustedes en casa, haciendo un amigo, practicando, sin saber qué hacer. Para ese motivo, cuando estudiamos, principalmente cuando estudio enfermería, hay un grupo de información llamada los 5 ciertos de la medicación. Confía que tu paciente es el paciente cierto. Nombre completo, edad, sexo. Segundo, medicamento cierto. Que el fármaco sea adecuado a ese paciente. Tercero, dosis ciertas. Que la dosis que le va a aplicar a ese paciente sea lo que de verdad corresponda a él. Nada de superdosificar o superdosificar el paciente. Primo no quiere. Tercero, la vía tiene que ser la correcta. Y por último, que su técnica sea impecable. Porque ustedes, yo, nosotros no somos personal de enfermería para aplicar un fármaco endovenoso o intramuscular en un paciente. Cada uno tiene su área de actuación.
Sin embargo, hay unas situaciones que la Lisa está haciendo 1000 cosas y yo tengo la obligación de ayudarle, porque si no hago esto, el paciente se me va. Estoy en el campo y si pasa un accidente, es mi papá, mi mamá, mi amigo, tengo que saber aplicar un fármaco. ¿Entiendes? El hecho, porque le digo eso porque veo a algunos compatriotas que dicen, ¿para qué voy a aprender a medir presión si no soy enfermero? ¿Para qué voy a aprender a colocar un suelo si no soy enfermero? Una consulta privada mía hoy no vale 30 pesos, vale 200 pesos si quieres que vaya a tu casa. Pero te pongo el suelo, te saco el laboratorio, te mando muestra, sé hacer de todo. ¿Entiendes por qué? O sea, no le estoy vendiendo mi consulta, no me entiendo así. Digo así, si usted quiera que tu trabajo sea, no sé, no me consigo, pero sea un trabajo bien pagado, ¿no? De valor. Agregue valor a tu trabajo. Diga por qué usted merece más do que otra situación. ¿Me entendieron? Para poner un suelito, por ejemplo, a veces el paciente viene a donde doctor, ¿será que me puede poner un suelo? Y digo, no, no te preocupes, voy a tu casa y lo hago gratis. También no tengo problema con eso. Pero la idea es que vaya dando mi mejor profesional para una mejor situación del paciente. Por lo tanto, aprovechen esas prácticas que van a tener y que vamos a hacer, y los que practican eso, para aprender. Y no voy a contar, no, pero dígalo. Sí, igual. Pongo mano. No. Ustedes van a tener la opción de tanto poner suelo cuanto recibir suelo también. Ya vamos a hacer los dos. ¿Ok? ¿Entendieron? Chicos, les quiero contar una experiencia mía. Atención. Así como le critiqué al personal profesional que cometió error, también quiero decir que tampoco soy el perfecto del mundo, porque el mundo igual se equivoca. Yo estaba en el quinto semestre, estaba llevando farmacología 1. Estaba llevando farmacología 1 y no había tenido prácticas de esto, ¿no? De cómo poner fármaco, etc. O no tenía tanto acceso a fármaco, pero estaba en Excel desde mi primer semestre que fui metido ahí. Y me tocó justamente la coordinación de farmacia. Era de los antiguos, pero fue una época que todos los antiguos, el máximo era quinto. Entonces, en coordinación de farmacia, fui organizando, fui buscando un protocolo y en esta coordinación he cometido uno de los errores más complicados que me pasó en mi vida pre-profesional. Tenía un paciente que estaba con una crisis hipertensiva. ¿Qué fármaco damos? Ok, no funcionó. ¿Qué más? Diurético. Diurético, ¿cuál? Furosemida. Furosemida. Ok, y ahí estaba una recetita que se me entregaron, yo estaba entregando el fármaco, y al entregar esa receta, le agarré la receta, era un pollo de gente en esa época, era mucha brigada en esa época. Entonces agarré los fármacos y dije, señor José, y aquí está, vaya hacia la flota para que le pueda pinchar su medicamento. Se estaba con la crisis hipertensiva. Y el José agarró su medicamento, su furosemida, su agua de 10, 2 de 10, su perilla y su mariposa, y fue allá para aplicarse, porque en esa época que cogía en la farmacia y llevaba a inyectar curaciones para hacer. Ahora creo que se queda todo en el mismo lugar, ¿no? Inyectable, curaciones y farmacia, o es separado. ¿Quién sabe de ser? A ver, ¿quién más sabe? Es el mismo. La farmacia se encarga de pinchar. Ya. Entonces le liberé para ese paciente y le dije, ¿no? Y había un señor que estaba sentado allá, estaba, y vino por el jefe del CEAS. Oye, ¿cómo está, señor? ¿Ya está mejor? No, te cuento que mi cabeza sigue doliendo y no sé qué. Oye, Brunito, ¿por qué no le dio el fármaco al señor a agilizar? ¿Por qué no me agiliza? Le dije, pero si ya le entregué, el señor José, ¿no ve? Pero no fue a este que entregué. Y me desesperé y fui a buscar el otro, que no era para recibir la furosemida, que ganó su medicamento para pincharse. Y el pobre de José, que estaba necesitando de emergencia, ahí me estaba guardando, sabe Dios a qué hora que yo iba a perceber que había un señor esperando, ¿no? Era otro José. No, se olvidó hartísimo. No, mejor no. Mira, hay cosas que puedes remediar, ¿ya? Hay cosas que puedes remediar y hay cosas que no. Más bien le cuento esa historia para que entiendan que cuando le digo haga una receta completa, haga una completa. Esa receta solo decía no sé.
No decir apellido. Nada. Entonces, pues, yo no estaba equivocado. El paciente no estaba equivocado. El ego partió desde allá. Entonces, hay una película que se llama Efecto Mariposa. No sé si la vieron bien. Sí. Cuando la mariposa bate sus alas allá en Japón, acá tiene un efecto. Similar a eso pasó. Un error de una persona que generó uno a mí, que generó otra de farmacia, que generó el otro, y el pobre José era el responsable final de sobrevivir. Dígalo. Igual lo importante es de poner bien las dosis, porque lo mismo pasó con mi hermana, la recetaron de hidrocortisona, era por 5 días, le dieron los 5 frasquitos. Entonces cuando llega a la enfermería, la doctora le había puesto poner los 5 en un solo día en ese mismo rato. No, es complicado, ¿no? Entonces a veces Sí, por querer hacer las cosas rápido o hacer adecuadamente cometemos errores. Sin contar de la letra, no, Rodrigo. ¿Ya? Casi terminar. Vamos siguiendo. En relación a las formas de aplicar, cuidado, mis nobres pajaritos. Las agujas y ángulos y formas de aplicar un medicamento tiene ángulo. Hay una cosita que se llama bisel. Para los que nunca vieron un señorito bisel, es como si aquí fuera la aguja y esto fuera el bisel. Puedes sacar una foto de mi bisel. Con mi cel arriba, Primera vez que conseguí acertar. Bisel para Arriba. o sea, la boquita, el hueco para arriba. ¿Entendieron? Esto en un grupo de fármacos. Hay otro. Ahora aquí yo lo voy a hacer. ¿Qué es eso? Con un huequito ahí. ¿Qué es eso? Ya no saqué foto. Si voy a hacer intramuscular, bisel, lateralizar. Si voy a hacer otro, entonces hay variables de acuerdo a lo que quiero hacer. Téngase cuenta que el bisel se refiere a la boquita acá, pero la punta de donde va a entrar esta aguja se me facilita para poder aplicar mejor o no, porque si fuera, por ejemplo, este caso y la aguja tuviera con el bisel para abajo, con la boquita para abajo, fíjense que yo lo que iba a hacer era dañar la piel al invés de penetrarlo. Si tengo la boquita para arriba, es más fácil para penetrar esa piel. ¿Entendieron? Porque la puntita, la parte más afilada, está ahí. ¿Entendieron eso? Sí. Ya. Tengo ponido un bisel equivocado a sus coleguitas, vamos ver. Cada una de esas vamos trabajar. Segunda cosa, ¿cómo voy a agarrar esa jeringa? También va a ser importante, fíjense. El ángulo que voy a destinar me va a hacer para ver hasta dónde tengo que llegar. En su histología, en su no sé qué materia más, le hablaron sobre piel, dermis, hipodermis, tejido celular subcutáneo y músculo. De acuerdo a la zona que quieres aplicar, le va a llegar a una cosa o otra. Por ejemplo, la parte de tejido subcutáneo no tiene tantos vasos sanguíneos. Puede ver que haya uno o otro perdido por ahí, pero los vasos sanguíneos están localizados en otro lugar. Entonces, si quiero hacer, por ejemplo, endovenosa al paciente, tengo que seguir una línea o algo específico para poder aplicar. ¿Me entendieron eso? Sí. ¿Tienen preguntas? Por el momento no. Por ejemplo, ni todo lo que usted ve en internet, en TikTok, en Instagram o en cualquier otra manera está cierto. ¿Ya? Aquí la forma está cierta para la aplicación del ángulo. Sí, intramuscular, zona deltoide. Lo que está mal acá es la patita del perrito acá. ¿Ya? No me ponga la mano aquí. Si usted me va a aplicar un fármaco al paciente, me lo aplica el fármaco, con su otra mano me lo aspira y vuelve a inyectar. Primero, la mano que le aplicó no se sale de ahí, no puedes hacer esto. Si está
Estamos acá y el paciente haga esto, aspire y ponga. No lo haga esto. Y tengo por seguro que si ustedes van a ver un personal hacer, quizá va a ver esos cambios. Por ejemplo, cuando hice técnica quirúrgica, mi docente enseñó a poner un injetable y pedía 10 puntos solo por cambiar de mano. Yo había aprendido de poner, sacar, aspirar y poner, y me gustó hacer esto. Entonces, pincho al paciente, aspiro y no culo, coloco, aplico el fármaco. Tengo una pregunta, lo que es intramuscular, lo que son en las piernas, ¿se tiene que aspirar? Todo lugar tiene que aspirar. ¿Por qué? Porque si está dando en músculo, está dando intradérmico, donde sea, y usted me coloca, y es un fármaco que no debería entrar en vena, y está en vena, tienes un problema. Porque en los músculos del tejido, si no me recuerdo, no hay que aspirar porque puedes romper con la fuerza de la aspiración. No, pero tampoco lo va a jalar mucho. Tiene que tener cuidado porque alguien, no quiero que tenga un miedo de ir a odontología, etc. Uno de los grandes desafíos de los odontólogos, y no sé cómo están haciendo ahora, es que ellos tenían utilizado algunas lidocaínas y tenían la jeringa de vidrio. Era más práctico porque se esterilizaba. Se esterilizaba. Entonces lo que hicieron, le voy a preguntar una vez al grupo de los cuatro, le esterilizaban, entonces era más fácil, pero esa jeringa con su formato aparato no me dejaba aspirar el fármaco. Sus agujas no le daban para llegar adecuadamente y hacer ciertas anestesias y poder posar. Entonces, a veces, uy, pero no tiene noción, no estoy atrapalhando a mí y a sus compañeros por ahí. Mejor sabe, no sé, vayan a conversar afuera y luego, no hay ningún problema. Y van a poner el medicamento en el paciente y al introducir se hipotizaba, disminuía la presión de ese paciente. No era porque el paciente era alérgico a la lidocaína, quizá era porque el paciente había sido recibido esa lidocaína en vena. Por eso no sé cómo están haciendo, pero ya lo he visto que no usan más agujas de vidrio, unas agujas especiales que consiguen malear, o sea, jeringa de vidrio y agujas especiales para esto. Entonces acá, si usted le mexe así, al aplicar, acaba inoculando el fármaco antes de aspirar. Entonces eso da mal. Poner la mano aquí antes de aplicar. La agarra como si fuera un dardo y lo aplica. ¿Ok? Es variable. Eso va a depender más de una cuestión del profesional do que de usted. Por ejemplo, atención. Si yo voy a poner un fármaco, yo tengo dos opciones. Le aplico rápido y el paciente no siente esa penetración, o le aplico lento, el paciente quizás va a sentir un poquito más de molestia y se va a trancar el músculo y va quizás ser un poco más costoso para entrar, ¿entiendes? Pero la diferencia es que si yo le aplico rápido y le choco con nervio, el paciente se te acaba el mundo. Cuando estaba como director de Giovanna Mafra, en satélite, me llegó una paciente. Esa paciente había ido a ponerse un inyectable, un complexo B en una enfermería. Y la doctorita que le aplicó allá en esa enfermería cerca se desesperó porque al poner el fármaco, mismo poniendo lento, se chocó con el ciático. La paciente fue un dolor y un hormigueo gigantesco en la pierna y se desmayó. Entonces la doctorita que estaba solita, pues era una técnica, ¿no? La doctorita se me agarró la paciente, se paró en nota y llevó a la clínica porque era más próximo. Le hicimos oxigenación, llamamos al especialista y tal, no sé qué, y se estabilizó la paciente. Pero fue un reflejo vasovagal por el dolor y la pinchada en ese nervio. Si tuviera más lento, no quiere decir que no le iba a producir daño, pero al menos la paciente iba a sentir el dolor neuropático y el choque le iba a hacer sacar de una vez el bombón y eso le iba a mejorar. Entonces, prefiero que mi paciente sienta un poquito de dolor a la pinchada, pero que yo tenga mi cerebro resguardado. Y esto responde a la pregunta de la doctora acá cuando me preguntó de la aguja. Doctor, algunos fármacos, si usted me va a preparar, acá es el fármaco. Y yo consigo poner mi medicamento aquí. Consigo poner mi aguja en ese frasco y sacar sin tocar al ladito, belleza.
Ahora si voy a hacer esto, no se va a contaminar porque dentro de esa ampolla está estéril acá, pero se va perdiendo El filo. hilo. Y eso me hace doler más. Otra situación, si voy a hacer acá en una ampolla, belleza. Pero, si voy a hacer en un faro, digamos que voy a perforar acá para que no vaya, ¿ya? Si voy a hacer un faro, oye, si voy a hacer, si voy a hacer, por ejemplo, un frasco ampolla, que es que tiene la gomita, aspiro, preparo el faro, saco, solo por haber hecho eso se pierde el hilo también. No importa si toqué o si no toqué, pero por perforar la gomita, porque la goma sirve para hacer un hermético, basta ver el hilo con eso. ¿Ya? Entonces, respuesta 1 y respuesta 2. 1. Dependiendo de la técnica, pídele otra aguja. Segundo, dependiendo de tu practicidad y tu experiencia, ok, pero prefiera utilizar una técnica más adecuada y que duela menos al paciente, pero que no le produce cada daño, que dé tiempo de remediar y que sea tu error. ¿Entendió? Diga, doctora. Doctor, cuando se inyecta, a veces hay personas que agarran el brazo, mismo agarran y lo apretan. Bien. Eso está bien. Aquí, fíjense. Una cosa es que el paciente no tiene un boom con sin culo, como dice el otro, ¿ya? El paciente es desnalgado, le falta masa muscular. Atención, no es la masa muscular el problema ahí, porque glúteo todos nosotros tenemos, ¿ya? Lo que falta es tejido Adiposo. ahí en ese proceso, ¿ya? O sea, es otra cosa, pero si es brazo o si es bumbum, ¿ya? Lo que tienes que hacer, eso se llama hacer movimiento de pinza. Una cosa es que usted me agarre y me apriete todo, haciendo con que se contraiga incluso ese músculo. Eso está mal. Hacer una leve elevación, una pequeña elevación, solo para tener un poquito más de masa, le puede ayudar. ¿Ok? La aguja, chicos, tiene que entrar completa a ese bumbum. ¿Ya? Doctor, esto también se aplica para personas plaquitas en el brazo. Sí, pero ojo, en el brazo, ¿qué puede poner? Vacunas. Entonces, las vacunas es una jeringuita, es una jeringa de 1 ml y que viene una agujita de 1 ml. La agujita es así, la del brazo, y del bumbum es así. Entonces, tiene que ser muy flaco para que tenga que hacer un poquito de pinza, nada más. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Sí. Entra hasta esto. Si usted me va a hacer, por ejemplo, que yo quiero poner una aguja en mi colega, en mi amigo, y mi amiga, y mi amiguis, pero no quiero que la aguja le entre hasta el final porque le va a doler, le va a hacer más daño. Porque si usted no me llega a la parte muscular profunda, como tienes que ser, ¿ya? Al glúteo mayor, porque tengo varios músculos ahí, lo que va a hacer es que le va a producir un queloide, le va a producir una masa que no debería estar. Una bolita. Bien, una bolita, ¿no? ¿Entendieron? Sí. Entonces, su técnica con un dardo, no me lo agarre aquí. Y esta mano que ha hecho el doctor acá para hacer la pinza es la misma mano que me va a aspirar esto. ¿Está bien? No se preocupe que vamos a practicar. Próxima clase teórica o próxima clase práctica é pinchada en el número. Calma. Complejo B. Calma. Zonas de punción. Atención. Ya. Zonas de punción. Aquí está el bumbum del paciente. Yo lo voy a dividir el bumbum en 4 partes. ¿Ya? Por ejemplo. Y considérense de suerte, porque en mi época, cuando yo aprendí, yo era
primeiro semestre estava em CEAS e quando hice CEAS, ou quando hice na universidade, hice vestibular, primeira classe, e cheguei de Brasil e já ia de fazer prática. Então, como era el polito nuevo, né? Conhecia, me dijo el doutor, venga, assim, Juan, você vai ser barreiro, muito, todo, mirando bem. Lo dividimos em quatro partes. Aqui está el ego, o como llamamos acá en Bolivia eso? La raya. La raya. Y acá está el otro lado. Entonces, este es un bumbum y esto es otro bumbum. ¿Ya? Encienda bien la luz, chicos, seas. Y lo que tenga justamente esto. Lo divido en cuadrantes. Tengo cuadrante, 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 cuadrante. Cuadrante, 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 cuadrante. Aquí estaba el ego, la raya, ¿no? Y acá era una larga y acá estaba la otra. Este es arriba, entonces cuadrante superior. Superior, superior, abajo inferior, inferior. Lo mismo acá. Superior, superior, inferior, inferior. Esto me divide un bumbum y el otro. Externo, interno. Entonces, externo, externo, Interno. interno, interno. En otras palabras, le divido en cuatro cuadrantes. Cuadrante superior, externo, y cuadrante inferior, externo. Cuadrante superior, interno, y cuadrante inferior, externo. ¿Entendieron? Zona glútea, donde se aplica la inyectable, Cuadrante superior externo. externo. ¿Por qué en el cuadrante superior externo? Para evitar el Porque aquí me está bajando el ciático y él hace esto. Aquí me baja el ciático y él hace esto. Si usted me aplica, por ejemplo, aquí, o aquí, o aquí, hay gran posibilidad de atingir el nervio ciático y dejar tu paciente incluso con una parálisis. El problema más simple es una parálisis, para que tengan idea. ¿Entendieron? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar en este paciente en esta región. Tampoco la inyectable se llama intraabdominal, por si acaso, intravenal. Porque hay unos que lo ponen acá arriba, siendo que aquí. ¿Entienden? ¿Entendieron eso? Sí. ¿Por qué? Ah, no, aquí he visto que la Alicia quiere poner un poquito más arriba para no acercar el glúteo. Ok, solo que la inyección se llama intramuscular profunda en zona glútea, no en el riñón. ¿Ok? ¿Entendieron? Sí. Y hay otras técnicas igual que vamos a aprofundar para hacer esto. Posiblemente el día miércoles alguien tiene movilidad. ¿Cómo? ¿Movilidad? Auto. ¿Sí? ¿No? Ya. Voy a organizar, entonces ustedes van. Yo voy a ver si consigo traer. Si no consigo traer, lo vamos a hacer directamente en ustedes mismos. Pero yo tengo mi maniquí para intramuscular. ¿Sabes ese maniquí de ropa? Sí, es una parte de abajo del maniquí que está justamente cortada para que practiquen esa pinchada. No tengo como traerlo en moto, pero cualquier cosa, pucha, el problema es que de las 8, pues de las 8 no ve. Sí, pero llega temprano. Ya, voy a coordinar para que vayan aquí al instituto. Yo tengo Ya, ya, vamos a organizar entonces, venimos aquí, vamos al instituto rapidito y lo traemos. Ya, es solo para que no vengan en moto con eso, porque súper viejo se va a fregar, ¿está bien? ¿Ok? Entonces la próxima semana vamos a hacer práctica intramuscular. Bajalitos. Oh, esa semana. Primero. Voy a dejar hasta las 5 de la tarde. Primero, vamos a practicar la pinchada en el muñeco. ¿Ya? Para que al menos esa técnica de cómo poner consigan hacer adecuadamente. ¿Bien? Después lo vamos a aplicar entre nosotros mismos. Ahora, doctor, no quiero poner en mi compañerito. Ok, no hay ningún problema.
No quiero hacerme poner, no sos obligado a poner en usted o poner en su compañero, pero sos obligado a poner en el muñeco. ¿Está bien? Al muñeco es obligatorio. Doctor, no tengo plata para poder poner esa cosa. Avísenme y veamos una forma de que haga una donación entre ustedes mismos para que uno traiga una jeringa de 50 centavos. ¿Está bien? Ay, Dios.